Hola, mi nombre es Marcos, soy farmacéutico de hospital. Junto con la farmacéutica Ana María González, elaboramos esta pequeña presentación para compartir con ustedes, por gentileza de la doctora Silvia Vikinski, cómo vemos los farmacéuticos a la prescripción de algunos conceptos. ¿Qué contenido tiene la prescripción médica? Datos del paciente que lo identifican, ya sea el apellido, el nombre, el DNI, el número de afiliados si fuera el caso de una obra social, y la edad o la fecha de nacimiento. Datos específicos del medicamento, como es el nombre genérico del principio activo, la dosis, la forma farmacéutica y la cantidad o duración de tratamiento. Tiene también los datos del prescriptor con la firma y el sello, tiene una fecha y también suele no ser obligatorio, pero es importante que se consigne el diagnóstico, ya sea en letras o con un código, por ejemplo la codificación CIE-10, que permite interpretar de una forma mejor o la complementa a la prescripción del medicamento puntual. También en el diagnóstico suele consignarse no una patología, pero sí una condición específica del paciente, como es el embarazo o el periodo de lactancia. En nuestro país, la Ley Nacional 25.649 de promoción del uso de nombre genérico para la prescripción se establece que toda prescripción tiene que tener el nombre genérico con su forma farmacéutica, la dosis por cada unidad y la concentración. Además, el médico puede indicar una marca comercial sugerida y es el paciente en el momento de recibir el medicamento en la farmacia el que puede consultar al farmacéutico qué otra alternativa tiene para sustituir el medicamento por otra especialidad medicinal que sea de menor precio, pero que tenga exactamente los mismos principios activos, en la misma concentración y la misma forma farmacéutica y por una duración de tratamiento similar. Y si alguno de estos requisitos que establece el artículo 2 no se cumplen, el artículo 3 aclara que no tiene se da por no prescripta. Aquí abajo hay un ejemplo de una prescripción de enalapril 20 miligramos que puede el médico indicar la primer marca, Gadopril 20, y puede el paciente solicitarle al farmacéutico una alternativa como puede ser Presirregul de 20. Se respeta siempre la misma forma farmacéutica, comprimidos, el mismo nombre genérico, enalapril maleato, y la misma dosis por unidad, que es 20 miligramos en el ejemplo. El decreto del Poder Ejecutivo que reglamenta la Ley Nacional de Medicamentos, que era 16.463, establece tres tipos de condiciones de expendio de medicamentos. Las tres primeras, venta bajo receta y decreto, venta bajo receta archivada y venta bajo receta, es para medicamentos que requieren sí o sí una prescripción médica y pueden ser tanto de medicamentos elaborados por la industria farmacéutica, que son las especialidades medicinales, o medicamentos magistrales, que son aquellos que se preparan en el laboratorio de una oficina de farmacia para un paciente en particular y para una condición clínica particular. Y el cuarto grupo son los medicamentos de venta libre, que son aquellos que no requieren de una prescripción médica eh, por las características que tiene el medicamento. Que un medicamento sea de venta libre no quiere decir que pueda comercializarse fuera del ámbito de la farmacia, sino únicamente que no requiere la prescripción médica. La venta de medicamentos fuera de la farmacia es ilegal. El primer grupo, que es venta bajo receta y decreto, hay listados internacionales en que la mayoría de los países adhirieron, nuestro país está adherida, en que establece listas de medicamentos con principios activos que requieren un control específico por parte del Estado. ¿Sí? Son sustancias tóxicos manígenas que llevan este control. El otro grupo es venta bajo receta archivada,
que son medicamentos que requieren una vigilancia médica más estrecha porque son peligrosos o nocivos. La venta bajo receta son medicamentos que requieren la prescripción médica con su supervisión y que suelen utilizarse de forma más crónica. Un ejemplo sería enalapril, atenolol. Y los medicamentos de venta libre son aquellos que el principio activo está en una dosis que, si se utiliza como está previsto, tienen un amplio margen de seguridad y en general no es peligroso para el consumidor. El primer grupo de medicamentos que son de expendio bajo receta y decreto son los psicotrópicos de lista 2. En los listados, esto que comenté anteriormente, existe de psicotrópicos, la Ley Nacional 19.303, 4 listas. La primera lista es de uso prohibido, la segunda lista usa el primer formulario para prescripción, que está ahí abajo, que tiene 3 cuerpos, se realiza la prescripción 3 veces, el primero queda para el médico, los dos segundos, el segundo y el tercero van a la farmacia se queda con el del medio y el tercero se remite a la autoridad sanitaria, que es la que realiza el control. El formulario que sigue para la lista 3 se utiliza para medicamentos como el fenobarbital, por ejemplo, o la clozapina. En el primer caso de los de lista 2 sería metilfenidato un ejemplo, también lo es ketamina. Y los de lista 4 se utilizan recetas común archivada, que es la última imagen, que es para los psicotrópicos en general, antipsicóticos, benzodiazepinas. Los psicotrópicos de lista 2, la ley establece que no se puede expender al paciente para más de 20 días de tratamiento. Los estupefacientes regulados en nuestro país por la ley 17.818 tienen también 4 listas, en los cuales la lista 1 y 2 llevan receta oficial de 3 cuerpos, y los que sería ejemplo morfina o dextropropoxifeno, y en la lista 3 usa un formulario de receta especial, que sería ejemplo una preparación de codeína con menos de 100 miligramos por unidad de dosificación, que suele usarse como antitusígeno y no como analgésico, que las dosis de analgesia ya se considera estupefaciente de lista 2, y los de lista 4 son de uso prohibido. La misma ley regula que los estupefacientes de lista 2 y 3 no puede expenderse para más de 10 días de tratamiento. Los medicamentos magistrales son aquellos que el médico indica para un paciente individual para una condición clínica específica. No son elaborados por la industria farmacéutica y es el farmacéutico en su laboratorio el que tiene, digamos, que resolver con sus conocimientos cómo elaborar un medicamento de calidad para que el paciente pueda realizar el tratamiento. Un ejemplo sería carvedilol en suspensión. Si hay muchas fórmulas pediátricas que la industria no las elabora porque no le es rentable y es necesario elaborarlos desde un laboratorio de farmacia. Otro ejemplo son todas las quimioterapias endovenosas que se preparan para el paciente en particular. La prescripción de medicamentos magistrales se tiene que indicar la composición cuantitativa de cada uno de sus ingredientes con las dosis habituales y máximas reguladas por la Farmacopea Argentina, o si no están en la Argentina se utilizan farmacopeas de otros países o alguna bibliografía internacional que lo avale. Tienen que estar las indicaciones de uso para el paciente y si conteniera alguna droga que sea estupefaciente o psicotrópica, debe adaptarse a la normativa de las leyes que vimos anteriormente. O sea, el formulario de receta no es una receta común, sino una de lista 1, 2, 3 o 4 según sea psicotrópico o estupefaciente. Vamos a hablar ahora de la prescripción. En general, como proceso, ¿sí? No es un acto aislado,
sino que es el médico quien prescribe, pero es el farmacéutico quien dispensa y después es la enfermera la que administra o a veces es el propio paciente o quien esté a su cuidado. Y es una cadena que lleva distintos actores que puede llevar a que se cometan errores, que hay que tratar de prevenirlos, de evitarlos y de corregirlos. Un error de medicación, por definición, es cualquier incidente evitable que puede causar daño al paciente o dar lugar a una utilización inapropiada de medicamentos. Entonces puede ocurrir durante distintos tipos de etapas del proceso de la utilización de medicamentos. La adquisición, la prescripción, la transcripción o validación, que es cuando el farmacéutico interpreta esa prescripción, la dispensa, que es cuando finalmente se lo entrega al paciente, en la administración o durante el seguimiento farmacoterapéutico. Errores en la prescripción, como ejemplos, podemos mencionar la selección del medicamento, que no sea la droga adecuada o la formulación específica para la condición del paciente, que esté contraindicado ese medicamento para ese paciente, que haya algún antecedente de alergia conocido y se lo vio, que la dosis sea la incorrecta, que la vía de administración sea la incorrecta o la concentración sea inadecuada. Y también puede haber errores en la información que se le brinda al paciente, ya sea de forma verbal o escrita. A su vez, la prescripción es una fuente de error y citamos como fuente de errores comunes los siguientes: factores ambientales que favorecen la distracción, en el ambiente donde se está trabajando el médico, en su consultorio, en la sala de residentes, en el hospital, hasta en un pasillo, en una sala de internación, el exceso de trabajo por parte del médico prescriptor, el desconocimiento de la farmacoterapia que se está indicando. A veces nos toca utilizar medicamentos que en realidad sabemos poco en el momento de ellos y amerita sentarse a estudiar como corresponde para que el paciente reciba la farmacoterapia adecuada. La ilegibilidad de la orden escrita, el uso de abreviaturas, una mala identificación del paciente, la falta de información en la receta, que no esté el diagnóstico. Si la letra es poco clara y a su vez no está el diagnóstico, es bastante complejo poder estar seguro de la interpretación que se está dando de la misma. En cambio, si uno duda y el diagnóstico está y es claro, uno puede, digamos, reasegurar la interpretación que tuvo del nombre genérico, por ejemplo, del medicamento, o una dosis que es elevada para una dosis normal, pero al ver que, por ejemplo, una micosis en sistema nervioso central, las dosis son mucho más elevadas que una micosis que no llegó a sistema nervioso central, o que la indicación esté poco clara o sea insuficiente. Es un ejemplo de una indicación de un paciente internado con una letra bastante ilegible, no respeta la cuadrilla que trae el formulario y eso genera confusión por el amontonamiento, ya sea en los renglones como en la frecuencia en las vías de administración. El uso de abreviaturas, en el primer ejemplo, no se interpreta si son 2 ampollas de diltiazem o 2 ampollas de diatrizoato. Una letra poco clara en el segundo caso, 6 unidades de insulina regular, pero en algún momento puede llegar a interpretarse 60 de insulina regular. Bueno, letra poco clara. Y también existen errores de medicación de tipo LASA, que esto quiere decir look alike, sound alike, que son los medicamentos que se muestran físicamente en su envase similares o cuyo nombre escrito o verbal es similar, ¿sí? Hay muchos casos, sobre todo en los hospitales nos sucede que la industria pone el mismo rótulo para identificar el laboratorio en detrimento de la identificación del contenido del producto. Y acá en el ejemplo está una alerta de FDA sobre la confusión de Brintelix y Brilinta,
que son dos marcas de medicamentos totalmente diferentes, en los cuales más de una vez, por utilizar el nombre comercial y no el genérico, se llevó a muchos errores, ¿sí? Fíjense que en junio de 2015 50 informes de errores tenían. Este es un ejemplo de una prescripción, bueno, con varias tachaduras o enmiendas, y que a su vez, fíjense la importancia del diagnóstico, porque habían indicado flumacenil como antídoto de la ingesta de paracetamol cuando no lo es. Y otras posibles fuentes de error es la abreviación de microgramo con miligramo, de 4 unidades con un 40, un intranasal con un intramuscular o un intravenoso, la correcta interpretación de un signo de mayor o menor. El cero después de una coma se recomienda no utilizarlo, porque a veces la coma, o si en vez de coma se utiliza un punto, puede no verse o no leerse y se interpreta como una dosis 10 veces superior. Una L confundida con un 1, y también se recomienda utilizar los puntos de separación de miles. Entonces, ¿qué medidas hay que tomar para la prevención de errores en prescripción? Concentrarse, individualizar la prescripción en cada paciente, estar en un ambiente tranquilo, tratar de usar una buena caligrafía para no confundir, digamos, que quede claro lo que se está indicando, ya sea el nombre genérico como la dosis, la frecuencia de administración, la vía de administración. No utilizar abreviaturas, otro ejemplo es en oncología. MTX se utiliza mucho y puede interpretarse tanto mitosantrona como metotrexato. Eh, que la firma y el sello sean bien claros para poder identificar al paciente. Algunos formularios tienen abajo también escritos los datos, el número de teléfono del consultorio del médico, o sea, que el farmacéutico sepa dónde ubicarlo. Evitar tachar o sobreescribir porque queda confusión, no se sabe cuál fue la decisión final en muchas oportunidades. Y bueno, varios hospitales utilizan guías farmacoterapéuticas, algunas obras sociales Vademecum, que permite que el personal profesional y no profesional, pero la gente de salud que está trabajando, resuma sus conocimientos en un listado acotado de medicamentos. Entonces, de esos medicamentos que utilizamos, conocemos mucho, y porque la cantidad de medicamentos que hay en el mercado no es posible manejarlos correctamente a todos en todos los aspectos, ¿sí? Contraindicación y ajuste de dosis por insuficiencia renal o hepática, etc. Y bueno, y como conclusión, que la orden más segura es la orden clara, precisa y completa. Si la información no es segura, el farmacéutico tiene que decirle al paciente que vuelva al médico si no puede contactarse para que se corrija esa prescripción. Y esto hace que el paciente pueda molestarse porque tiene que volver al consultorio, volver a solicitar otro turno, volver a desplazarse hacia el consultorio y demás. Esperamos que esta presentación sea de disparador para que puedan seguir trabajando en el tema. Y muchas gracias por su atención.